Segunda parte, los religiosos, 487 a 681. Cum Iuris Canonics 1917. 487. El estado religioso, es decir, un modo estable de vida en común, debe ser tenido en gran estima, por el cual los fieles, además de los preceptos comunes, se imponen la obligación de practicar los consejos evangélicos por medio de los 3 votos de obediencia, castidad y pobreza. 488. En los siguientes cánones se entiende por nombre. N1, por religión se entiende una sociedad aprobada por la autoridad eclesiástica legítima, en la que los miembros, de acuerdo con las leyes de esa sociedad, emiten votos públicos, perpetuos o temporales, que deben renovarse cuando expire el tiempo para el que fueron emitidos. De esta manera los miembros tienden a la perfección evangélica. N2, orden la religión en la que se hacen los votos solemnes, congregación monástica la unión de varios monasterios autónomos bajo el mismo superior, religión exenta a la religión de los votos solemnes o simples, apartada de la jurisdicción del ordinario local, congregación religiosa o simplemente congregación, la religión en la que solo se hacen votos simples, ya sean perpetuos o temporales. N3, religión de derecho pontificio, la religión que ha obtenido la aprobación o al menos un decreto de alabanza de la sede apostólica, de deber diocesano la que fue erigida por los ordinarios, sin haber obtenido sin embargo dicho decreto de alabanza. N4, religión clerical aquella de la que la mayoría de los miembros reciben la ordenación sacerdotal, de lo contrario, es secular. N5, casa religiosa, la casa de cualquier instituto, casa regular, cualquier casa de una orden, casa formada cualquier casa habitada por al menos 6 religiosos profesos, incluidos 4 sacerdotes si el instituto es clerical. N6, provincia, unión de varias casas bajo el mismo superior, que forman parte del instituto. N7, religiosos aquellos que han hecho votos en cualquier religión, religiosos de votos simples si los han hecho en una congregación religiosa, regular, en un orden, hermanas las monjas de votos simples, monjas con votos solemnes a menos que resulte lo contrario de la naturaleza de las cosas o del contexto, monjas cuyos votos deben ser solemnes, en virtud de sus constituciones, pero que son simples en ciertas regiones por disposición de la sede apostólica. N8, superiores mayores, el abad primado, el abad superior de una congregación monástica, el abad de un monasterio autónomo, aunque pertenezca a una congregación monástica, el superior general de una religión, el superior provincial, los vicarios de aquellos y otros cuyo poder es equivalente al de los provinciales. 489. Las normas y constituciones particulares, que no se oponen a los cánones de este código, conservan todo su valor, por otro lado, se derogan aquellos que se opongan a ellos. 490. Lo que se dice en el código para los religiosos varones también se aplica a las monjas, a menos que resulte lo contrario del contexto o de la naturaleza de las cosas. 491. P1 Los religiosos preceden a los laicos, las religiones clericales, los laicos, los canónigos regulares, los monjes, los demás habituales, los habituales preceden a las congregaciones religiosas, las congregaciones de derecho pontificio, las de derecho diocesano, y en todas estas cuestiones observaremos el can. 106 P5. P2 El clero secular precede a los laicos e incluso a los religiosos fuera de su iglesia, e incluso en esto sí se trata de una religión laica. Pero la catedral o el capítulo colegiado en todas las circunstancias precede a ambos. Título 9. Erección y abolición de un instituto religioso, de una provincia, de una casa, 492 a 498. 492. P1 Los obispos, pero no el vicario capitular ni el vicario general, pueden fundar congregaciones religiosas, en su diócesis, pero no pueden fundarlos ni permitir su fundación sin antes haber obtenido el consejo de la sede apostólica. Para constituir un grupo de terciarios que convivan en común, es necesario obtener del superior general la agregación de primer orden. P2 Una congregación de derecho diocesano sigue siendo así incluso cuando tiene casas en varias diócesis. P3 Está prohibido llevar el nombre o el hábito de un instituto ya existente. 493. Un instituto religioso, incluso de derecho diocesano, si tuviera una sola casa, solo puede ser abolido por la Santa Sede, que decidirá sobre el uso de sus bienes, respetando siempre las intenciones de los donantes. 494. P1 Dividir institutos en provincias, unir provincias ya constituidas o modificar sus circunscripciones, establecer nuevas o suprimirlas, es competencia exclusiva de la sede apostólica. P2 Cuando una provincia es abolida, gobernar sobre su propiedad, respetando las leyes de la justicia y la voluntad de los fundadores, es, salvo disposición en contrario de las constituciones, tarea del capítulo general o, fuera de la celebración del capítulo, del superior general con su consejo.
495. P1. Una congregación religiosa de derecho diocesano no puede fundar una casa en otra diócesis sin el consentimiento de los dos ordinarios, tanto la de la diócesis de la que es la casa principal, como la de la diócesis de la que se prevé erigir la nueva casa, pero la primera de estas ordenanzas no puede negar su consentimiento sin causa seria. P2. Si la congregación se extiende a otras diócesis, nada puede modificarse en la legislación propia de la congregación sin el consentimiento de todos los ordinarios de las diócesis en las que hay una casa, y sin excepción, que según el can. 492 P1 fueron remitidos a la sede apostólica. 496. Ninguna casa debe erigirse sin la prudente anticipación de que tendrá suficiente para proporcionar vivienda y mantenimiento a sus habitantes. 497. P1 para erigir una casa religiosa exenta, esté o no formada, o un monasterio de monjas, o una casa religiosa en lugares sujetos a la congregación de propaganda, el permiso del ordinario del lugar y la aprobación del santo ver dado por escrito. En todos los demás casos, el permiso del ordinario es suficiente. P2. El permiso para establecer una casa incluye, para los institutos de clérigos, la facultad de tener, junto a la casa, una iglesia o un oratorio público, cuya ubicación exacta debe ser aprobada por el obispo can 1162 P4, y ejercer los sagrados ministerios según las reglas ordinarias, para todos los institutos, el derecho a ejercer sus propias obras, teniendo en cuenta las condiciones fijadas en la licencia. P3. Para construir o abrir una escuela, hospicio u otro edificio similar, separado de la casa religiosa, siempre es necesario y suficiente un permiso especial por escrito del ordinario local. P4. Para cambiar el destino de una casa religiosa, necesita los mismos permisos que para establecerla. Se exceptúan los cambios que, respetando las cláusulas de la fundación, afecten únicamente al régimen interno y la disciplina religiosa. 498. Una casa exenta no se puede quitar sin la aprobación de la Santa Sede. La casa de una congregación de derecho pontificio puede ser suprimida por el superior general con el consentimiento del ordinario del lugar. La casa de una congregación de derecho diocesano, salvo que constituya toda la congregación can 493, puede ser suprimida por el ordinario del lugar, que ha de consultar al superior general. Existe el derecho de recurso suspensivo ante la sede apostólica. Lacis 492 a 498. Título 10. Gobierno de institutos religiosos, 499 a 537. Cap 1 Superiores y capítulos, 499 a 517. 499. P1 Todos los religiosos están sujetos, como su supremo superior, al romano pontífice, al que están obligados a obedecer incluso en virtud de su voto de obediencia. P2 El cardenal protector de cada religión, a menos que en ciertos casos particulares se disponga expresamente lo contrario, no tiene jurisdicción ni sobre la religión, ni sobre los miembros en particular, no puede interferir en la disciplina interna o en la administración de la propiedad, solo depende de él promover el bien de la religión con sus consejos y su patrocinio. 500. P1 Los religiosos están sujetos al ordinario del lugar, pero teniendo en cuenta el privilegio de exención obtenido por algunos de la sede apostólica, quedando salvo el poder que la ley otorga a los ordinarios de los lugares. P2 Las monjas que, en virtud de las prescripciones de sus constituciones, se encuentran bajo la jurisdicción de superiores regulares, solo están sujetas al ordinario local en los casos expresados por la ley. P3 Un instituto masculino no puede, sin un indulto apostólico especial, ejercer su autoridad sobre las congregaciones femeninas o retener, como se le recomienda especialmente, el cargo y la dirección de estas monjas. 501. P1 Los superiores y los capítulos tienen sobre sus súbditos, según sus constituciones y derecho consuetudinario, el poder dominante. En los institutos de clérigos exentos, los superiores participan además de esta jurisdicción tanto en el foro interno como en el externo. P2 Está estrictamente prohibido a todos los superiores inmiscuirse en causas reservadas al Santo Oficio. P3 El abad primado y el superior de una congregación monástica no tienen todos los poderes y jurisdicción que el derecho consuetudinario otorga a los superiores mayores, a menos que este poder o jurisdicción se derive de las constituciones o decretos particulares de la Santa Sede, quedando salvo lo establecido por can. 655, Lata. 1594 P4. 502. El superior general de una religión tiene poder sobre todas las provincias, casas y religiosos, poder que ejercerá según las constituciones. Los demás superiores tienen poderes dentro de los límites de su cargo. 503. En las religiones clericales exentas, los superiores mayores pueden nombrar notarios, pero solo para asuntos eclesiásticos de su religión. 504. Es necesario observar con rigor las constituciones específicas de cada religión, las cuales exigen una mayor edad y otras condiciones más estrictas,
pero en todo caso quedan inhabilitados para el cargo de superior mayor aquellos que no tengan al menos 10 años de profesión en la misma. Religión, los que no hayan nacido de un matrimonio legítimo y que no hayan cumplido aún los 40 años cuando se trate de la superiora general de la religión o de la superiora en un monasterio de monjas, en otros casos de superiores mayores, 30 años. 505. Los superiores mayores deben ser temporales, a menos que las constituciones permitan lo contrario, pero los superiores menores locales no pueden ser nombrados por un periodo superior a 3 años, al final del cual pueden ser reelegidos para el mismo cargo, si las constituciones lo permiten, pero no pueden ser reelegidos por tercera vez consecutiva en la misma casa religiosa. 506. P1. En los institutos masculinos, todos los electores deben jurar elegir a quienes, ante Dios, consideren más dignos. P2. La elección de un superior de las monjas es presidida, sin entrar en el recinto, por el ordinario local o su delegado, con 2 sacerdotes escrutadores, si las monjas le son sometidas, en caso contrario, por el superior regular, pero, aun en este caso, el ordinario deberá ser informado de la fecha de la elección, a la que podrá asistir, presencialmente o por delegado, y que presidirá si asiste. P3. Los confesores ordinarios de monjas no pueden ser considerados escrutadores. P4. En las congregaciones de mujeres, la elección de la superiora general la preside, personalmente o por delegado, el ordinario del lugar donde se realiza la elección. En lo que respecta a las congregaciones de derecho diocesano, corresponde a este ordinario confirmar o romper la elección según su conciencia. 507. P1. Para las elecciones efectuadas en los capítulos se debe observar el can. 160 a 182 y, además, las constituciones que no se le opongan. P2. Todos se abstendrán de postularse directa o indirectamente para votar por sí mismos o por otros. P3. La postulación solo es admisible en caso extraordinario y si las constituciones no se oponen a ella. 508. Los superiores deben residir en su casa y no estar ausentes salvo de acuerdo con las constituciones. 509. P1. Todo superior debe dar a conocer y observar a sus súbditos los decretos que emanan de la Santa Sede y que se refieren a los religiosos. P2. Los superiores locales deben. N1. Que al menos una vez al año, en los días señalados, se lean públicamente las constituciones y también los decretos que la Santa Sede ha prescrito para lectura pública. N2. Asegurar que al menos 2 veces al mes, sin perjuicio de lo previsto en el can. 565 P2. Hay un catecismo adaptado a la condición de los oyentes, para los hermanos laicos y familiares, y especialmente en los institutos laicos, una piadosa exhortación para todos los de la comunidad. 510. Cada 5 años, el abad primado, el superior de cualquier congregación monástica y el superior general de cualquier instituto de derecho pontificio deben enviar a la Santa Sede, sobre el estado de su instituto, un informe firmado por ellos y por su consejo y, en el caso de una congregación de mujeres, por el ordinario del lugar donde reside la superiora general con su consejo. 511. Los superiores mayores designados por las constituciones deben visitar, en los tiempos que se fijen, todas las casas que les sean sometidas, personalmente o, si se lo impiden, por sus delegados. 512. P1. El ordinario del lugar, por sí mismo o por un delegado, debe visitar cada 5 años. N1. Todos los monasterios de monjas que sean súbditos inmediatos de ellos mismos o de la sede apostólica. N2. Todas las casas de las congregaciones de derecho diocesano, sean hombres o mujeres. P2. En el mismo periodo, también debe visitar. N1. Los monasterios de monjas sujetos a regulares, en lo que respecta al recinto y también todo lo demás, si el superior regular no ha visitado durante ya 5 años. N2. Todas las casas de las congregaciones clericales de derecho pontificio, aunque estén exentas, en todo lo relativo a la iglesia, la sacristía, el oratorio público y los confesionarios. N3. Todas las casas de las congregaciones laicas de derecho pontificio, no solo en lo que se dice en el número anterior, sino también en todas las que atañen a la disciplina interna, de conformidad, sin embargo, con las obligaciones del can. 618 P2N2. P3. En cuanto a la administración de bienes, es necesario cumplir con lo establecido por el can. 532 a 535. 513. P1. El visitante tiene el derecho y el deber de interrogar a los religiosos a los que considere conveniente interrogar, y conocer todo lo relacionado con la visita. Todos los religiosos están obligados a responderle de acuerdo con la verdad, y los superiores tienen prohibido desviarlos de esta obligación o impedir que se logre el objetivo de la visita. P2. Contra los decretos del visitante, solo se puede actuar mediante recurso devolutivo, a menos que se haya procedido en forma judicial. 514. P1. En todo instituto de clérigos, los superiores tienen el derecho y el deber de administrar, por sí mismos o por intermedio de otros,
el viático y la unción extrema a los profesos o novicios o y otros que viven en el día y dañan la casa religiosa por forma de domesticidad, educación, hospitalidad o cuidado de su salud. P2 En los monasterios de monjas el mismo derecho y el mismo deber pertenecen al confesor ordinario o al sacerdote que lo sustituya. P3 En otros institutos laicos, los últimos sacramentos son administrados por el párroco o por el capellán a quien el ordinario ha sustituido al párroco según el can. P4 En lo que respecta a los funerales, nos ceñiremos a las prescripciones del can. 1221, Lata. 1230 P5. 515. Debemos prohibir los títulos simplemente honoríficos de dignidades y cargos, solo se tolerarán, si las constituciones lo permiten, los títulos de los principales oficios que los religiosos, de hecho, desempeñan en su propia religión. 516. P1 El superior general, el abad de una congregación monástica, el provincial, el superior local, al menos el de una casa formada, deben tener sus consejeros o asistentes, piden su consentimiento o emiten su opinión de acuerdo con el derecho canónico y las constituciones. P2 También debe haber mayordomos para la administración de bienes temporales, ecónomo general que administra los bienes pertenecientes a la religión, provincial para los bienes provinciales, local para los de una casa, y todos deben cumplir con sus deberes bajo la dirección del superior. P3 El superior respectivo no puede desempeñar el cargo de tesorero general o provincial, pero a nivel local, el superior podría si la necesidad lo exige, aunque es preferible no cumplir los dos cargos al mismo tiempo. P4 Si las constituciones no dicen nada sobre cómo nombrar a los tesoreros, el superior mayor los nombrará con el consentimiento de su consejo. 517. P1 Todo instituto pontificio de hombres debe tener un procurador general que, designado según las constituciones, se ocupa de los asuntos de este instituto con la Santa Sede. P2 No está permitido revocarlo, antes de que finalice el tiempo fijado por las constituciones, sin consultar a la sede apostólica. La CIS 499 a 517. Cap 2 Confesores y capellanes, 518 a 530. 518. P1 En cada casa los superiores deben designar varios confesores, en proporción al número de religiosos, y si están exentos, darles la facultad de absolver los casos reservados en el instituto. P2 Los superiores facultados para oír confesiones, cumpliendo las formalidades prescritas por la ley, pueden oír las confesiones de los sujetos que espontáneamente y por propia voluntad lo soliciten, pero sin causa grave, no deben hacerlo de la forma habitual. P3 Que los superiores se cuiden, por sí mismos o por otros, de empujar cualquier tema, con violencia, miedo, exhortaciones no deseadas, o de otro modo, para que confíen en ellos. 519. Si algún religioso se dirige, para la tranquilidad de su conciencia, a un confesor aprobado por el ordinario local sin estar entre los confesores designados, la confesión es válida y lícita y se revoca cualquier privilegio contrario. El confesor puede absolver al religioso el mismo de los pecados y censuras reservados en su instituto. 520. P1 Cada casa de monjas debe contar con un único confesor ordinario, que escuchará las confesiones sacramentales de toda la comunidad, salvo que por aumento del número de monjas, o por alguna otra causa justa, sea oportuno nombrar una o más. Otros. P2 Si una monja, por la paz de su alma o para progresar más en el camino de Dios, solicita un confesor especial, habitual, o un director espiritual particular, el ordinario se lo concederá fácilmente, sin embargo, se ocupará de evitar abusos y de eliminar cuidadosamente los que se produzcan, salvaguardando la libertad de conciencia. 521. P1 Cada comunidad de monjas debe contar con un confesor extraordinario que acuda al convento al menos 4 veces al año y al que deben acudir todas las monjas, aunque solo sea para recibir su bendición. P2 Los ordinarios locales deben designar algunos sacerdotes a quienes las monjas puedan confesarse fácilmente en casos particulares sin tener que recurrir al ordinario del lugar cada vez. P3 Si una monja solicita uno de estos confesores, a cualquier superior, no es lícito, ni personalmente ni a través de otras personas, ya sea directa o indirectamente, buscar conocer el motivo de su solicitud, ni oponerse a palabras o hechos. Ni para expresar una molestia en cualquier capacidad. 522. Sí, a pesar de lo previsto en el can. 520-521 Una monja por la paz de su conciencia acude a un confesor aprobado por el ordinario del lugar para la confesión de mujeres, la confesión hecha en cualquier iglesia o oratorio, incluso semipública, es válida y lícita. Se revoca cualquier privilegio contrario. La superiora no puede prohibir el uso de este derecho ni siquiera indagar sobre él, ni siquiera indirectamente, y las monjas no tienen cuenta que informarle sobre este punto. 523. Cualquier monja gravemente enferma, incluso sin estar en peligro de muerte, puede llamar a cualquier sacerdote autorizado para confesiones de mujeres,
aunque no destinadas a monjas, y durante su grave enfermedad, confesarse con él cuantas veces lo desee. El superior no puede oponerse ni directa ni indirectamente. 524. P1 Para el oficio de confesor ordinario o extraordinario de las monjas, se deben nombrar sacerdotes, ya sea del clero secular o del clero regular con la autorización de sus superiores, quienes destaquen por la prudencia y la integridad de sus costumbres, quienes de más tienen 40 años, a menos que una justa causa a juicio del ordinario imponga otra cosa, tampoco deben tener poder sobre estos religiosos en el foro externo. P2 El confesor ordinario, llegando al final de su cargo, no puede ser nombrado confesor extraordinario de una misma comunidad, ni fuera de los casos enumerados en el can. 526 Ser nombrado nuevamente confesor ordinario de la misma comunidad, antes de un año completo después de la terminación de su cargo. Por otro lado, el confesor extraordinario puede ser designado inmediatamente confesor ordinario. P3 Está prohibido a los confesores ordinarios y extraordinarios interferir de cualquier forma en el gobierno interno o externo de la comunidad. 525. Si la casa de una monja está sujeta inmediatamente a la sede apostólica o al ordinario del lugar, es este último quien elige tanto a los confesores ordinarios como extraordinarios. Si está sometido a un superior regular, este presenta a los confesores al ordinario que se encarga de aprobarlos para que puedan confesar a estas monjas y, en su caso. 526. El confesor ordinario de monjas no ejercerá su cargo durante más de 3 años, sin embargo, el ordinario puede confirmarlo para un segundo y posiblemente un tercer mandato de 3 años, si debido a la escasez de sacerdotes para tal cargo no puede encontrar a alguien más, o también cuando la mayoría de las monjas, incluso las que no lo hacen habitualmente. Tener derecho a votar, acordar, mediante voto secreto, pedir confirmación al mismo confesor, pero para la minoría, si lo desea, se lo proporcionaremos de otra manera. 527. Por una causa grave, el ordinario local puede despedir a los confesores ordinarios y extraordinarios de monjas, aunque sean regulares, e incluso en los monasterios de monjas. Solo tiene que dar cuenta de sus razones a la sede apostólica, que lo interrogará. Debe, sin embargo, informar al superior regular de la medida tomada, cuando las monjas estén sujetas a los regulares. 528. Según Can. 874 p1, Lata. 875 p2, en las casas de los religiosos laicos también debemos nombrar confesores ordinarios y extraordinarios, y si un religioso solicita un confesor especial, el superior debe concederlo, sin la menor investigación sobre el motivo de esta solicitud y sin manifestar externamente nada en cuanto a su aprobación. 529. En el caso de monjas laicas que no estén exentas, corresponde al ordinario del lugar designar al capellán y aprobar al encargado de la predicación, pero si están exentos, el superior regular es quien designa a estos sacerdotes, pudiendo el ordinario compensar su negligencia. 530. P1 Está estrictamente prohibido que todos los superiores religiosos instan a sus súbditos, de cualquier forma, a manifestarles su conciencia. P2 No está prohibido que los sujetos abran el alma a sus superiores libre y espontáneamente, hasta les conviene dirigirse a sus superiores con confianza filial y, si son sacerdotes, exponerles las dudas y angustias de su conciencia. Lacis 518 a 530. Cap 3 Administración de bienes temporales, 531 a 537. 531. No solo cada orden religiosa, sino también cada provincia y cada casa, tienen capacidad para adquirir y poseer bienes temporales con rentas estables o bien fundamentadas, salvo que en las normas o constituciones tal capacidad esté excluida o limitada. 532. P1 Los bienes, tanto de órdenes religiosas como de provincias o casas, deben administrarse según las constituciones. P2 Los gastos y los actos jurídicos de la administración ordinaria se realizan válidamente, además de los superiores, por todos aquellos que para ella sean nombrados de acuerdo con las constituciones, dentro del límite de sus atribuciones. 533. P1 En cuanto a todo lo que se refiere a cuestiones financieras, hay que observar lo establecido por el can. 532 P1, sin embargo, se debe obtener el consentimiento previo del ordinario local. N1, el superior de una monja o el superior de un instituto de derecho diocesano para cualquier colocación, y si el monasterio está sujeto a un superior regular, también es necesario su consentimiento. N2, el superior de una congregación de derecho pontificio sobre la dote de los profesos según el can. 549. N3, el superior de una casa de congregación religiosa, si se han destinado o legado fondos para el culto divino o el ejercicio de la caridad en este lugar. N4, cualquier religioso, incluso ordinario, si el dinero se ha entregado a una parroquia o misión, o religiosos con vistas a una parroquia o misión. P2 Los mismos requisitos se aplican a cualquier modificación de una inversión financiera.
534. P1 lo establecido por el Can. 1531, si se trata de enajenar cosas preciosas u otros bienes cuyo valor exceda la suma de 30.000 francos o libras, o contraer deudas u obligaciones por la cantidad indicada, el contrato es inválido mientras para firmarlo no se obtuvo la aprobación apostólica. En cualquier otro caso, es necesaria y suficiente la autorización del superior otorgada por escrito, según la norma de las constituciones, con el consentimiento del capítulo o del consejo obtenido en votación secreta. Además, en el caso de monjas o monjas de derecho diocesano, también se requiere el consentimiento por escrito del ordinario local, y también del superior religioso, si el monasterio de monjas está sujeto a estos religiosos. P2. En la petición para poder contraer deudas u obligaciones, es necesario mencionar las deudas u obligaciones con las que ya se encuentra grabada la persona jurídica, instituto, provincia o casa, de lo contrario, el permiso no sería válido. 535. P1. En cualquier monasterio de monjas, incluso si están exentas. N1. Las cuentas administrativas, que pueden ser requeridas gratuitamente, serán presentadas por el superior al ordinario una vez al año, o con mayor frecuencia si las constituciones así lo requieren. También se presentará al superior regular si el monasterio está sujeto a él. N2. Si el ordinario no aprueba la administración, puede aplicar los remedios pertinentes, incluso destituir de su cargo si el caso lo requiere, al tesorero y los demás administradores, pero si el monasterio está sujeto a un superior regular, el ordinario debe aconsejarle para que tome las medidas oportunas, y si no lo hacía, el ordinario lo haría por sí mismo. P2. En otras religiones femeninas, las cuentas de la administración de los bienes constituidos por las dotes deben presentarse al ordinario del lugar con motivo de su visita, o con mayor frecuencia si lo considera necesario. P3. El ordinario del lugar también tiene derecho a conocer. N1. Las cuentas económicas de las casas religiosas en virtud de la ley diocesana. N2. La administración de fondos y legados de que trata el Can. 533 P1 N3-4. 536. P1. La persona jurídica, orden religiosa, provincia o casa, que haya contraído deudas u obligaciones, incluso con el permiso de los superiores, debe responder por ellas. P2. Si un regular ha contraído una deuda u obligación con el permiso de sus superiores, la persona jurídica cuyo superior ha dado el permiso es responsable. Si es un religioso de votos simples, es personalmente responsable, a menos que haya dirigido un negocio de su instituto con el permiso de su superior. P3. Si un religioso ha celebrado un contrato sin el permiso de sus superiores, es el único responsable y no su instituto, su provincia o su casa. P4. En cualquier situación, siempre puede emprender acciones contra la persona que se ha visto enriquecida por el hecho del contrato en cuestión. P5. Los superiores religiosos solo permitirán contraer deudas si tienen la certeza de que, con los ingresos ordinarios, podrán pagar los intereses y, sin demasiada demora, amortizar progresivamente el capital. 537. Las dádivas tomadas de los bienes de la casa, la provincia, el instituto solo se permiten como limosna o por otra justa causa, con el permiso del superior y de acuerdo con las instituciones. Lacis 531 a 537. Título 11. Admisión a la religión, 538 a 586. 538. Todo católico que no esté excluido de ella por ningún impedimento legítimo, que se mueva por una intención justa y sea capaz de asumir las responsabilidades del estado religioso, puede ser admitido en la religión. Lacis 538. Cap 1. El postulado, 539 a 541. 539. P1. En las religiones de votos perpetuos, todas las mujeres y, en el caso de los hombres, los hermanos laicos, antes de su admisión al noviciado, realizarán un postulantado de 6 meses completos, pero en las religiones de votos temporales habrá que ceñirse a las constituciones en cuanto a la necesidad y el lugar del postulado. P2. El superior mayor puede extender la duración prescrita para el postulantado, pero no más de un semestre. 540. P1. El postulantado debe realizarse en la casa del noviciado o en otra casa del instituto donde se observe perfectamente la disciplina religiosa, bajo la dirección especial de un religioso probado. P2. Los postulantes llevarán un hábito modesto y diferente al de los novicios. P3. En los monasterios de monjas, las postulantes estarán obligadas por la ley de clausura. 541. Antes de entrar en el noviciado, los postulantes harán un retiro de 8 días completos y, siguiendo el prudente juicio de su confesor, una confesión general de toda su vida. La. Cap 2. El noviciado, 542 a 571. Artículo 1. Condiciones de admisión. 542. P1. Las disposiciones del Can.
539 a 541 y las demás prescripciones existentes en las constituciones de cada orden religiosa. N1. Son admitidos inválidamente al noviciado los que hayan dado su adhesión a una secta no católica. Aquellos que no tienen la edad requerida para el noviciado. Aquellos que ingresan a la religión, constreñidos por la violencia, miedo grave o fraude, o aquellos a quienes el superior recibe por constreñimiento del mismo tipo. Toda persona casada mientras dure el matrimonio. Aquellos que estén vinculados o hayan estado vinculados por el vínculo de profesión religiosa. Los amenazados con condena por haber cometido una infracción grave de la que ésta no pueden ser acusados. Cualquier obispo, residencial o titular, aunque solo sea designado por el sumo pontífice. Clérigos que por acuerdo de la Santa Sede estén obligados por juramento a dedicarse al servicio de su diócesis o de las misiones, durante el tiempo que dure la obligación de este juramento. N2. Son admitidos ilegalmente, aunque válidamente. Clérigos insacris que quisieran hacerse religiosos sin haber consultado a su ordinario o pese a la oposición de éste porque su salida causaría en las almas un grave perjuicio absolutamente inevitable. Personas cargadas de deudas e insolventes. Personas obligadas a rendir cuentas o involucradas en asuntos temporales que podrían generar demandas u otros problemas para el instituto. Aquellos que deban ayudar a sus padres, padre, madre, abuela, abuelo, en grave necesidad o padres cuyo cuidado sea necesario para alimentar o criar a sus hijos. Aquellos que estén destinados al sacerdocio, pero sean removidos del mismo por una irregularidad u otro impedimento canónico. Orientales para ser admitidos en órdenes religiosas latinas, sin autorización escrita de la Sagrada Congregación para la Iglesia Oriental. 543. El derecho de admisión al noviciado, luego a la profesión temporal y perpetua, corresponde a los superiores mayores con el voto de su consejo o de su capítulo, según las constituciones particulares de cada instituto. 544. P1. Todos los aspirantes, antes de ser admitidos en cualquier orden religiosa, deben presentar sus certificados de bautismo y confirmación. P2. Los aspirantes también deben presentar cartas testimoniales de los ordinarios del lugar de su origen, y de cualquier territorio donde, después de haber cumplido 14 años, hayan residido durante más de un año moralmente continuo. Se elimina cualquier privilegio opuesto. P3. Si se trata de admitir a los que hayan estado en algún seminario, colegio, postulantado o noviciado de otra religión, también hay que solicitar las cartas testimoniales entregadas según los diferentes casos por el rector del seminario o colegio, habiendo sido oído el ordinario del lugar, o por el superior mayor de la respectiva orden religiosa. P4. Para la admisión de clérigos, además del certificado de su ordenación, son suficientes las cartas testimoniales de los ordinarios de los lugares donde han residido durante más de un año moralmente continuo después de su ordenación, salvo las prescripciones del par. 3. P5. Para los religiosos profesos que con un indulto apostólico pasa a otra orden religiosa, es suficiente el testimonio del superior mayor de la orden religiosa anterior. P6. Además de los testimonios exigidos por la ley, los superiores habilitados para admitir aspirantes podrán requerir testimonios adicionales, si lo estiman necesario o oportuno en el caso. P7. Finalmente, las mujeres no serán admitidas sin una verificación previa y profunda de su carácter y moral, sujeto a las prescripciones del párrafo 3. 545. P1. Aquellos a quienes la ley prescribe la obligación de entregar las cartas testimoniales, no se las entregarán al aspirante mismo, sino que las remitirán a los superiores religiosos gratuitamente, cerradas y selladas, en el cuarto a partir de la fecha de la solicitud, y para quienes hayan estado en un seminario, colegio, postulantado o noviciado de otra orden religiosa, estas cartas testimoniales deberán ser confirmadas por el superior bajo la fe del juramento. P2. Si por motivos graves juzgan que no pueden responder a la solicitud, explicarán los motivos a la sede apostólica dentro del plazo prescrito. P3. Si se responde que el aspirante no es suficientemente conocido, el superior religioso deberá compensarlo mediante otras investigaciones en profundidad y con informes dignos de fe, pero si nadie responde, el superior que solicite los testimonios lo comunicará a la Santa Sede. P4. Por las cartas testimoniales a través de una investigación cuidadosa, incluso incluyendo notas secretas, el autor de las cartas se mantiene en conciencia sub gravi para expresar la verdad sobre los hechos que informa sobre el nacimiento, los modales, el talento, la vida, la reputación, la condición, la ciencia del aspirante, si por casualidad ha sido objeto de una investigación, si está atado por censura, irregularidad u otro impedimento canónico, si su familia necesita su ayuda, y, finalmente, sobre los que han estado en un seminario, un colegio o un postulantado o noviciado de otra orden religiosa por qué motivo habrían sido despedidos o si se marcharon espontáneamente. 546. Todos aquellos que reciben la información mencionada tienen la estricta obligación de mantener el secreto sobre las notas recibidas y las personas que las proporcionaron.
547. P1. En los monasterios de monjas la postulante debe traer la dote determinada por las constituciones o por legítima costumbre. P2. Antes de tomar el hábito, se entregará la dote al monasterio, o al menos aseguraremos la vigencia de la contribución en derecho civil. P3. En las religiones de votos simples con respecto a la dote de las monjas, nos ceñiremos a lo que proporcionan las constituciones. P4. La dote prescrita no puede ser remitida, total o parcialmente, sin un indulto de la Santa Sede en las religiones de derecho pontificio, en las de derecho diocesano sin la autorización del 548. La dote se adquiere irrevocablemente en el monasterio o en el instituto por la muerte de la monja, aunque solo haya hecho votos temporales. 549. Después de la primera profesión, la dote debe ser depositada en títulos seguros, lícitos y fecundos, por la superiora con su consejo, con el consentimiento del ordinario del lugar y también de la superiora regular de quien dependería la casa. 550. P1. Las dotes deben ser administradas con cuidado e integridad por el monasterio o la casa donde habitualmente reside el superior general o el provincial. P2. Los ordinarios locales velarán diligentemente por la conservación de la dote de las monjas, y especialmente durante su visita exigirán que se les presenten las cuentas. 551. P1. La dote de una monja que haya profesado votos solemnes o votos simples, cualquiera que sea el motivo de su partida, debe ser devuelta en su totalidad excepto por los ingresos ya adeudados. P2. Pero si una profesa pasa con indulto apostólico a otra orden religiosa, durante el noviciado, salvo en el caso previsto en el can. 570. P1. Los frutos de la dote deben entregarse a la nueva religión, y después de su profesión, la dote misma, si se traslada a otro monasterio de la misma orden, debe recibir la dote el día de la mudanza. 552. P1. La superiora de monjas, salvo exención, debe informar al ordinario del lugar al menos 2 meses antes de entrar en el noviciado, antes de la primera profesión temporal y antes de la profesión perpetua, ya sea solemne o simple. P2. El ordinario del lugar, o en caso de estar ausente o impedido, un sacerdote delegado por él, debe, al menos 30 días antes del inicio del noviciado o antes de la profesión, sin entrar en el recinto, examinar cuidadosamente, y liberar, el voluntad del aspirante, para ver si no ha sido coaccionada o seducida y si sabe lo que está haciendo. Si el piadoso y libre albedrío del aspirante es manifiesto, puede ser admitido al noviciado o, para el novicio a la profesión. Artículo 2. Formación de novicios. 553. El noviciado comienza con la recepción del hábito o de cualquier otra forma que determinen las constituciones. 554. P1. La casa del noviciado debe erigirse según las constituciones, pero en los institutos de derecho pontificio, esta erección requiere el permiso de la sede apostólica. P2. Si la religión se divide en provincias, no habrá varios noviciados en la misma provincia, a menos que exista una causa grave y con un indulto apostólico especial. P3. Los superiores solo colocarán en los noviciados y escolasticados edificación religiosa por el cuidado que pongan en la observancia de la regla. 555. P1. Además de las prescripciones detalladas en el can. 542, para ser válido, el noviciado debe realizarse. N1, después de haber cumplido al menos 15 años. N2, por un año completo y continuo. N3, en la casa del noviciado. P2. El tiempo prescrito por determinadas constituciones además del año canónico no es condición de validez de la profesión, a menos que las constituciones así lo indiquen expresamente. 556. P1. El año de noviciado se interrumpe, para que el tiempo anterior no cuente en absoluto, que será necesario empezar de nuevo, cuando el novicio, despedido por su superior, abandona la casa o cuando ha abandonado la casa sin permiso, con la intención de no regresar o tan pronto como haya pasado más de 30 días fuera de la casa, continuos o no, por cualquier motivo e incluso con el permiso de los superiores. P2. Cuando el novicio haya estado fuera de casa por más de 15 días, continuos o no, pero no más de 30, ya sea con permiso de los superiores, bien forzado por la fuerza pero bajo la obediencia de su superior. En este caso, es necesario, para la vigencia del año canónico, complementar los días que faltaban. Si la ausencia ha durado menos de 15 días, los superiores pueden ordenar su reposición, pero esto no es necesario para la validez. P3. Los superiores solo les permitirán permanecer fuera del recinto del noviciado por una razón seria y justa. P4. El noviciado no se interrumpe si el novicio es enviado por sus superiores a otra casa de noviciado de la misma religión. 557. Todo el noviciado debe hacerse con el hábito prescrito para los novicios por las constituciones, a menos que las circunstancias lo impidan. 558. En los institutos que tienen 2 clases de miembros, el noviciado realizado para una clase no es válido para la otra. 559.
P1 El maestro de novicios debe tener al menos 35 años y 10 desde su primera profesión y ser notable por su prudencia, su caridad, su piedad, su cuidado por la observancia religiosa. En los institutos clericales también necesita el sacerdocio. P2 Si el número de novicios o alguna otra justa causa así lo requiere, se asistirá al maestro de novicios, que estará inmediatamente subordinado a él en los asuntos de la dirección del noviciado. Además de las cualidades necesarias y adecuadas, este religioso debe tener al menos 30 años de edad y 5 desde su primera profesión. P3 Ambos deben ser relevados de todos los cargos y ocupaciones que les impidan cumplir con su cargo con cuidado. 560. El maestro de novicios y su asistente deben ser nombrados de acuerdo con las constituciones. Si estos últimos prevén la duración de su cargo, no serán despedidos antes sin causa grave, sin embargo, pueden ser objeto de nuevos nombramientos. 561. P1 Solo el maestro de novicios tiene el derecho y el deber de velar por su formación. Él solo tiene la dirección del noviciado, y nadie más puede involucrarse bajo ningún pretexto, excepto los superiores designados por las constituciones y los visitantes canónicos. Para la disciplina general de la casa, el maestro de novicios, su ayudante y los novicios dependen del superior. P2 El novicio está obligado a obedecer a su maestro y superiores. 562. El maestro de novicios está obligado sub grave a desplegar toda su diligencia para que sus novicios se ejerciten cuidadosamente en la disciplina religiosa según las constituciones y según el can. 565. 563. Durante el año de noviciado, el maestro de novicios, de acuerdo con las constituciones, debe enviar al capítulo o al superior mayor un informe sobre el comportamiento de cada uno de los novicios. 564. P1 En la medida de lo posible, el noviciado estará suficientemente separado de la parte de la casa habitada por los profesos para que, sin causa especial y permiso del superior o del maestro de novicios, estos no tengan relación con el profeso. P2 Se asignará un lugar especial para los novicios laicos. 565. P1 El año de noviciado debe organizarse de modo que el espíritu de los novicios se forme bien bajo la dirección del maestro, estudiando la regla y las constituciones, haciendo meditaciones piadosas y oraciones asiduas, aprendiendo todo lo que se relaciona con él y virtudes, y ejercitarse adecuadamente para arrancar las semillas de los vicios, frenar los movimientos internos y adquirir virtudes. P2 Además, los novicios laicos deben ser cuidadosamente instruidos en la doctrina cristiana, se les dará instrucción especial sobre este tema al menos cada semana. P3 Durante el año de noviciado, los novicios no deben ser asignados a la predicación ni a las confesiones ni a otras responsabilidades externas de la vida religiosa, ni se dedicarán al estudio de las letras, las ciencias o las artes. Los laicos, sin embargo, pueden ejercer los oficios de laicos profesos, pero nunca como primer oficial, siempre que esto no los distraiga de los ejercicios de su propio noviciado. 566. P1 Con respecto al confesor en las noviciadas, las prescripciones del can. 520 a 527. P2 En las órdenes religiosas masculinas, salvo las disposiciones del can. 519. N1, según el número de novicios, conviene enviar uno o más confesores ordinarios para escuchar sus confesiones, excepto el can. 891. N2, respecto a las religiones clericales, los confesores ordinarios deben residir en la propia casa del noviciado. En el caso de las religiones laicas, deberán acudir con frecuencia a esta casa para escuchar las confesiones de los novicios. N3, además de los confesores ordinarios, se designarán algunos otros, a los que los novicios podrán acudir libremente en casos particulares, y el maestro cuidará de no dejar ver ningún sentimiento al respecto. N4, al menos 4 veces al año los novicios recibirán un confesor extraordinario, al que deberán presentarse todos para recibir al menos su bendición. 567. P1 Los novicios gozan de todos los derechos y privilegios espirituales otorgados a su religión, y si mueren antes de haber hecho la profesión, tienen derecho a los mismos sufragios prescritos para los profesos. P2 Durante el noviciado no se puede ascender a una orden. 568. En el curso del noviciado, si un novicio renuncia de alguna manera a sus beneficios, o sus bienes, o si los carga con obligaciones, tal renuncia o tal disposición no solo es ilícita, sino también inválida. 569. P1 Antes de la profesión, los novicios deben, durante todo el tiempo que estén obligados por votos simples, ceder la administración de sus bienes a quien deseen, y, a menos que se disponga lo contrario en las constituciones, disponer libremente del uso y usufructo de estos bienes. P2 Si estas disposiciones se han omitido por falta de bienes y posteriormente surgen bienes, o si surgen nuevos bienes, serán tomados o repetidos a pesar de la simple profesión. P3 En las congregaciones, el novicio, antes de su profesión temporal,
hará libremente su testamento sobre todos los bienes que posea o que le lleguen. 570. P1 para los gastos de mantenimiento del postulantado y del noviciado, no más de la suma prevista por las constituciones o por una convención particular. P2 lo que el aspirante ha traído que no está completamente desgastado debe devolvérselo si abandona el instituto antes de la profesión. 571. P1 el novicio puede abandonar libremente la profesión, o ser destituido por el superior o por el capítulo según las constituciones, por justa causa, sin que el superior o el capítulo tengan la obligación de señalar al destituido la causa. Su despido. P2 al final del noviciado, si el novicio es juzgado apto para la profesión, admitirlo, si no, devuélvelo. Si existen dudas sobre su idoneidad, los superiores mayores pueden prorrogar su libertad condicional. P3 antes de la profesión, los novicios realizarán un retiro de al menos 8 días completos. Lacis 553 a 571. Cap 3 profesión religiosa, 572 a 586. 572. P1 para la validez de cualquier profesión religiosa es necesario. N1, que quien la va a hacer tenga la edad legítima según la norma del can. 573. N2, que el superior legítimo lo admita a la profesión según las constituciones. N3, que vaya precedido de un noviciado válido según las normas del can. 555. N4, que la profesión se realice sin violencia, miedo grave o fraude. N5, que se exprese. N6, que, según las constituciones, el legítimo superior lo recibe, por sí mismo o por otro. P2 pero para la profesión perpetua, solemne o simple, se requiere para su validez que esté precedida de la profesión temporal simple, en los términos del can. 573. Quien ha de hacer profesión religiosa debe tener al menos 16 años para la profesión temporal y 21 para la perpetua, ya sea solemne o simple. 574. P1 en todas las órdenes, tanto masculinas como femeninas, y en todas las congregaciones de votos perpetuos, después de haber completado el noviciado, y quedando salvo lo dispuesto en el can. 634, el novicio debe tener, en la misma casa de noviciado, antes de los votos perpetuos, solemnes o simples, la profesión temporal simple de 3 años o más, si es menor de la edad necesaria para la profesión perpetua, a menos que las constituciones no exijan anual profesiones. P2 el superior legítimo puede, cuando un religioso renueve la profesión temporal, extender el periodo, pero no más de 3 años adicionales. 575. P1 finalizado el tiempo de la profesión religiosa temporal, según las normas del can. 637 debe hacer su profesión perpetua, solemne o simple, según las constituciones, o volver al mundo, sin embargo, incluso durante la profesión temporal, puede ser destituido por el superior legítimo según el can. 647 si no es considerado digno de hacer profesión perpetua. P2 el sufragio del consejo o del capítulo es deliberativo para la primera profesión temporal, y solo consultivo para la siguiente profesión perpetua, simple o solemne. 576. P1 es necesario observar el rito prescrito en las constituciones para poder hacer la profesión religiosa. P2 se redactará por escrito un acto de profesión, firmado por el profeso y al menos por quien lo recibió. Este documento se mantendrá en los archivos. En el caso de una profesión solemne, quien la haya recibido debe informar al párroco de la parroquia en la que se ha bautizado el profeso, de acuerdo con el can. 470 P2. 577. P1 la renovación de los votos debe realizarse a más tardar el día en que terminan los votos anteriores. P2 por una causa justa, los superiores pueden permitir que la renovación se anticipe como máximo con un mes. 578. Los profesos de votos temporales mencionados en el can. 574. N1, gozar de las mismas indulgencias, privilegios y gracias espirituales que disfrutan los votos solemnes profesos o los votos perpetuos simples profesos, y si murieran, tienen derecho a los mismos votos. N2, tienen el mismo deber de cumplir con las normas y constituciones, pero donde estén vigentes las obligaciones del coro, no está sujeto a la ley el recitar el oficio divino en privado, a menos que hayan recibido órdenes mayores o las constituciones lo requieran expresamente. N3, carecen de voz activa o pasiva, a menos que las constituciones establezcan expresamente lo contrario, pero el término para gozar de la voz activa y pasiva, si las constituciones no especifican nada, se contará desde la primera profesión. 579. La simple profesión, temporal o perpetua, convierte en ilícitos, pero no nulos, los actos contrarios a los deseos, salvo que expresamente se disponga lo contrario. Por otra parte, la profesión solemne los invalida, si están iratables. 580.
P1 Quien profesa por votos simples, perpetuos o temporales, si las constituciones no determinan lo contrario, conserva la propiedad de sus bienes y la capacidad de adquirir otros, sin perjuicio de las prescripciones del can. 569. P2 Pero todo lo que adquiere por su trabajo, o debido a la orden religiosa, lo adquiere por ello. P3 La cesión o disposición a que se refiere el can. 569 P2 El profeso no puede cambiarlo por su propia autoridad a menos que las constituciones lo hayan previsto, pero sí con la autorización del superior general, o hablando de monjas, con la del ordinario del lugar, y si el monasterio está sujeto a los regulares, la del superior regular, siempre que el cambio no se haga a favor de la religión, o en al menos que no sea una parte significativa de la mercancía. Si los religiosos dejaran la religión, tal cesión o disposición perdería inmediatamente todo valor. 581. P1 El profeso de votos simples no puede hacerlo válidamente antes de los 60 días anteriores a la profesión solemne, salvo indulto particular otorgado por la Santa Sede, pero desde ese momento debe renunciar a todos los bienes que posea en este momento en favor de a quien le plazca, con la condición de que haga la profesión. P2 Una vez hecha la profesión, deberá poner inmediatamente en práctica todos los actos necesarios para que dicha renuncia tenga todos sus efectos en derecho civil. 582. Después de la profesión solemne, excepto también los indultos particulares de la sede apostólica, todos los bienes que vendrían a pertenecer, en cualquier forma, al regular. N1, en una orden capaz de poseer, pertenecer a la orden, a la provincia UE y la casa según lo determinen las constituciones. N2, en una orden incapaz de poseer, la Santa Sede los recibe como propiedad. 583. No está permitido a los votos simples profesos en las congregaciones religiosas. N1, abdicar gratuitamente del control de la propiedad mediante actos intervivos. N2, modificar el testamento hecho según la norma del can. 569 p. 3, sin autorización de la Santa Sede, o si el caso es urgente y no hay tiempo para acudir a él, sin autorización del superior mayor, o del superior local, si no es así no hay tiempo recurrir al dedo medio. 584. Los beneficios curiales quedan vacantes un año después de la primera profesión, los demás, 3 años. 585. El profeso de votos perpetuos, simples o solemnes, por disposición de la ley pierde la diócesis propiamente dicha a la que pertenecía en el siglo. 586. P1 La profesión religiosa, que por algún impedimento externo habría quedado invalidada, no queda convalidada por los actos siguientes, sino que debe ser reparada por la sede apostólica, o bien se reedita legítimamente después de haber conocido la nulidad y que el impedimento haya desaparecido. P2 Pero si fue nulo por simple falta de consentimiento interno, subsanando este, queda convalidado, siempre que la orden religiosa no haya revocado el consentimiento por su parte. P3 Si existen serios argumentos en contra de la validez de la profesión y el religioso como medio de prudencia no quiere renovarla o pedir su sanción, el caso debe ser presentado a la sede apostólica. Lacis 572 a 586. Título 12, Estudios en institutos cléricos, 587 a 591. 587. P1 Cada instituto clerical debe tener sus casas de estudio, aprobadas por el capítulo general o por los superiores, manteniéndose firme lo establecido por el can. 554 P3. P2 En las casas de estudio debe florecer la perfecta vida en común, de lo contrario, los estudiantes no pueden ser promovidos a órdenes. P3 Si es difícil para un instituto o una provincia tener escolasticados bien equipados o colocar a ciertos religiosos allí, los estudiantes serán enviados al escolasticado de otra provincia u otro instituto, o seguirán los cursos de la seminario o de una universidad católica. P4 Los religiosos enviados lejos de su comunidad para sus estudios no tienen derecho a permanecer en hogares privados. Deben alojarse en una casa de su instituto o, si esto no es posible, en otro convento de hombres o en el seminario o en una casa piadosa dirigida por sacerdotes y aprobada por la autoridad eclesiástica. 588. P1 A lo largo de sus estudios, los religiosos serán encomendados al cuidado especial de un prefecto o maestro espiritual que deberá formarlos en la vida religiosa mediante oportunas advertencias, instrucciones y exhortaciones. P2 El prefecto o maestro espiritual debe tener las cualidades de maestro de novicios según el can. 559 P2-3. P3 Los superiores velarán por la perfecta observancia en los escolasticados de las prácticas piadosas prescritas en el can. 595. 589. P1 Los religiosos con escasa formación en las disciplinas inferiores deben estudiar filosofía durante al menos 2 años y teología durante 4 años, apegándose a la doctrina de Santo Tomás, según el can. 1366 P2 Según las instrucciones de la sede apostólica.
P2 Durante los estudios, no se les impondrá ni a los profesores ni a los alumnos lo que los distraiga del estudio impidiendo su asistencia a clases. El superior general y, en casos particulares, los demás superiores podrán, según su prudencia, eximir a los profesores y alumnos de algunos ejercicios comunitarios e incluso del coro, especialmente de noche, si esto parece necesario para el éxito de los estudios. 590. Cada año, durante al menos 5 años, el religioso se somete a un examen ante los padres serios y educados, sobre las diferentes ramas de la doctrina sagrada, según un programa señalado en el tiempo. Los superiores mayores solo pueden otorgar dispensas por una causa grave. Están exentos los religiosos que enseñen teología, derecho canónico o filosofía escolástica. En cada casa formada habrá solución de casos morales y litúrgicos. Si el superior lo considera oportuno, se le podrá añadir una declaración de teología dogmática u otras ciencias sagradas. Todos los clérigos profesos, que estén haciendo su teología o la hayan completado, y estén en casa, están obligados a asistir, a menos que estén exentos por las constituciones. Lacis 587 a 591. Título 13, Obligaciones y privilegios de los religiosos, 592 a 631. Capuna Obligaciones de los religiosos, 592 a 612. 592. Todos los religiosos están sujetos a las obligaciones comunes de los clérigos mencionadas en el can. 124 a menos que resulte lo contrario del contexto o de la naturaleza de las cosas. 593. Todos y cada uno de los religiosos, superiores y súbditos, no solo deben cumplir plena y fielmente los votos que han hecho, sino también ordenar su vida de acuerdo con la regla y el constituciones de su propia religión, y de esta manera tienden a la perfección de su estado. 594. P1 En todas las religiones todos deben observar cuidadosamente la vida en común, incluso en aquellas cosas que se relacionan con la comida, la ropa o los muebles. P2 Todo lo que los religiosos, incluidos los superiores, adquieran según la lata. 580 P2, lata. 582 N1 debe incorporarse a la propiedad de la casa, provincia o religión, y todo el dinero y todos los valores se depositarán en la tesorería común. P3 El mobiliario de los religiosos debe estar en armonía con la pobreza de la que han hecho profesión. 595. P1 Los superiores se encargarán de que todos los religiosos N1 realicen ejercicios espirituales todos los años. N2 que a menos que se les impida legítimamente asistir a misa todos los días, se dediquen a la oración mental y realicen con cuidado los demás ejercicios de piedad prescritos por sus constituciones. N3 déjelos ir a confesarse al menos una vez a la semana. P2 Los superiores deben promover la comunión frecuente e incluso diaria entre sus súbditos. P3 Si, desde su última confesión, un religioso ha escandalizado gravemente a la comunidad o ha cometido una falta externa grave, su superior puede prohibirle tomar la comunión antes de confesarse. P4 Si las constituciones o calendarios mencionan días de comunión, estas indicaciones solo pueden ser orientativas. 596. Todos los religiosos deben llevar el hábito propio de su instituto, en casa y fuera, salvo que sea excusado por causa grave, a juicio del superior mayor, o en caso de urgencia, del superior local. 597. P1 En las casas de los habituales, incluso sin forma pero erigidas canónicamente, sean hombres o mujeres, se debe observar el recinto papal. P2 La ley de clausura papal afecta a toda la casa habitada por la comunidad regular, con los jardines y huertas reservados a los religiosos, se exceptúan el oratorio público con la sacristía anexa, la posada para la gente del exterior, si la hay, y la sala, que debe colocarse en lo posible, cerca de la puerta de la casa. P3 Las partes de la casa sujetas a vallado deben estar claramente indicadas. Corresponde al superior mayor o al capítulo general, según las constituciones, o al obispo, en el caso de un monasterio de monjas, determinar exactamente los límites del recinto o modificarlos por motivos legítimos. 598. P1 En la valla para hombres normales, está prohibido admitir bajo ninguna circunstancia a una mujer independientemente de su edad, clase o condición. P2 Las esposas de los jefes de Estado en funciones con sus escoltas quedan exceptuadas de esta ley. 599. P1 Si la casa de los hombres regulares tiene en anexo un internado para estudiantes u otras obras propias de la religión, en la medida de lo posible, al menos una parte del edificio estará reservada para la habitación de los religiosos, separada del resto, sujeto a la ley de cierre. P2 Incluso en la parte exterior del recinto reservada para pasantes u otros trabajos de religión, no se admitirán personas del otro sexo sin una razón proporcionada y sin el permiso del superior. 600. Sin el permiso de la Santa Sede, ninguna persona de ninguna clase, condición, sexo o edad será admitida dentro del recinto de las monjas,
con excepción de las siguientes. N1, el ordinario del lugar, el superior titular o el visitante por este delegado, únicamente para la inspección del local durante la visita canónica. Los acompañará al menos un clérigo o religioso mayor de edad. N2, el confesor o el sacerdote que lo sustituya puede entrar con las precauciones necesarias, para administrar los sacramentos a los enfermos o administrar a los moribundos. N3, pueden ingresar los jefes de Estado en ejercicio, así como sus esposas, con su escolta. Lo mismo ocurre con los cardenales de la Santa Iglesia Romana. N4, con las debidas precauciones, el superior tiene derecho a permitir el ingreso de médicos, cirujanos y demás personas cuya ayuda sea necesaria, después de haber obtenido al menos la aprobación habitual del ordinario local. En caso de emergencia, esta aprobación se presume automáticamente. 601. P1 a ninguna monja, después de su profesión, se le permite salir del monasterio, aunque sea por poco tiempo, bajo cualquier pretexto, sin un indulto especial de la Santa Sede. Se exceptúa el caso de peligro inminente de muerte u otra enfermedad muy grave. P2 si hay tiempo para hacer esto, este peligro debe ser reconocido por escrito del ordinario local. 602. En la medida de lo posible, la valla debe protegerse por todos lados, para evitar que las monjas vean a la gente desde fuera y que estas personas vean el interior del monasterio. 603. P1 todo recinto de monjas se confía a la vigilancia del ordinario del lugar, que puede infligir a los infractores, incluso a los habituales, penas canónicas hasta la censura. P2 el superior regular también debe velar por el cierre de las monjas que se le sometan y tiene derecho a sancionar a los infractores. 604. P1 en las casas de las congregaciones religiosas, ya sean de derecho pontificio o diocesano, el recinto debe mantenerse sin admitir en su interior a ninguna persona del otro sexo, salvo las mencionadas en el can. 598 P2, Lata. 600 y los demás cuyos superiores por causas justas y razonables, juzguen que pueden admitirlos. P2 aplicaremos también a las casas de las congregaciones religiosas, masculinas o femeninas, lo prescrito en el can. 599. P3 el obispo puede en circunstancias particulares e interviniendo por causas graves, reforzar el recinto con censuras, salvo que se trate de una religión clerical exenta, pero siempre debe procurar que dicha valla se observe con cuidado y que los abusos se corrijan si se introducen algunos. 605. Todos los que mantengan la cerca tendrán cuidado de asegurarse de que los visitantes externos no vengan, a través de conversaciones innecesarias, para perturbar la disciplina y debilitar el espíritu religioso. 606. P1 los superiores velarán por la observancia exacta de las prescripciones de las constituciones relativas a las salidas de religiosos, la recepción de extranjeros y las visitas del exterior. P2 aparte de lo que se rige para los mendigos religiosos en el can. 621 a 624, los superiores tienen prohibido autorizar a sus súbditos a vivir fuera de las casas de su instituto, si no es por una causa grave y lo más brevemente posible, según las constituciones. Para una ausencia superior a 6 meses, salvo por motivos de estudio, siempre es necesario el consentimiento de la sede apostólica. 607. Las superioras y los ordinarios de los lugares cuidarán seriamente de que las monjas, salvo en caso de necesidad, no salgan solas de la casa. 608. P1 los superiores deben animar a sus súbditos a ayudar al clero diocesano. Los prepararán para responder a la solicitud de los obispos o párrocos de aliviar las necesidades espirituales de la gente, ya sea en sus propias iglesias u oratorios, o en otros lugares. Esto será preferiblemente en la diócesis donde viven. Corresponde a los superiores designar a los religiosos aplicados a estos ministerios. Esto se hará preservando la disciplina religiosa. P2 por su parte, los ordinarios locales y los párrocos recurrirán prontamente a la ayuda de los religiosos, especialmente establecidos en la diócesis, para el santo ministerio y especialmente para las confesiones. 609. P1 cuando la iglesia de una comunidad de religiosos es al mismo tiempo una parroquia, el can. 415, teniendo en cuenta la diferencia de situaciones. P2 ninguna iglesia de monjas puede ser una iglesia parroquial. P3 los superiores deben asegurarse de que la celebración de los oficios divinos en sus propias iglesias no interfiera con el catecismo o la explicación del evangelio en la iglesia parroquial. Corresponde al ordinario local juzgar si realmente se causó o no un daño grave. 610. P1 en los institutos que tienen la obligación del coro, cuando en una casa hay 4 religiosos obligados al coro y sin impedimento legítimo vigente, e incluso menos de 4, si las constituciones lo incluyen, se debe recitar todos los días en común el oficio divino de acuerdo con las constituciones. P2 cuando exista una obligación para el coro, la misa correspondiente al oficio del día debe celebrarse todos los días en los institutos masculinos e incluso, en la medida de lo posible, en los institutos femeninos.
P3 En estas mismas religiones, tanto hombres como mujeres, los profesos solemnes que no asistieron al coro deben recitar en privado las horas canónicas, excepto los laicos. 611. Está permitido que todos los religiosos envíen cartas libremente, sin ningún control, a la Santa Sede y su legado en el país, al cardenal protector, a sus superiores mayores, al superior de la casa, si está ausente. Al ordinario del lugar, si están sujetas a él, y, en el caso de monjas dependientes de los regulares, a los superiores mayores de la orden. Los religiosos también pueden recibir cartas de todas estas personas sin ningún control. Lacis 592 a 611. Cap 2 Privilegios de los religiosos, 613 a 625. 613. P1 Cada instituto tiene únicamente los privilegios contenidos en el código o que le hayan sido concedidos directamente por la sede apostólica, quedando excluidos de los privilegios comunicados después del código. P2 Los privilegios de que goza una orden regular se conceden al mismo tiempo a las monjas de la misma orden, en la medida en que puedan beneficiarse de ellos. 614 Los religiosos, laicos y novicios, gozan de los privilegios de los clérigos mencionados en el can. 119 a 123. 615 Los regulares, hombres y mujeres, excepto los que no estén sujetos a los superiores regulares, incluidos los novicios, con sus casas e iglesias, están exentos de la jurisdicción del ordinario local, salvo en los casos expresados por la ley. 616. P1 Los regulares que viven ilegítimamente fuera de su convento, incluso con el pretexto de acudir a sus superiores, no gozan del privilegio de exención. P2 Cuando los habituales han cometido una infracción fuera de su domicilio, se debe informar a su propio superior, si este último, advertido, no los castiga, el ordinario local puede castigarlos, aunque hubieran abandonado legítimamente su convento y regresado allí. 617. P1 Si se han producido abusos en las casas o iglesias de los religiosos exentos y el superior, debidamente informado, ha descuidado las medidas necesarias, el ordinario local está obligado a informar inmediatamente a la sede apostólica. P2 Cada casa no capacitada queda sujeta a la vigilancia especial del ordinario local. Si allí se producen abusos y escandalizan a los fieles, tiene derecho a tomar medidas provisionales. 618. P1 Las religiones de votos simples no gozan del privilegio de exención, salvo en el caso de una concesión especial. P2 Sin embargo, en las religiones de derecho pontificio, el ordinario local no puede. N1. Cambiar nada en las constituciones o intervenir en asuntos económicos, excepto lo previsto en el can. 533 a 535. N2. Interferir en el régimen interno y la disciplina, con excepción de los casos expresamente previstos por la ley, pero en las religiones seculares, puede y debe verificar cuidadosamente si la disciplina se observa de acuerdo con las constituciones, si la sana doctrina o las buenas costumbres se ha transgredido, si se ha transgredido el recinto, si los sacramentos se reciben con la frecuencia debida y en los tiempos indicados, y, si los superiores, advertidos de posibles abusos graves, no apliquen los remedios necesarios, el ordinario local lo dispondrá. Si ocurre algo de especial gravedad que no sufre ningún retraso, lo resolverá de inmediato, enviando rápidamente el decreto adoptado a la Santa Sede. 619. El ordinario local puede imponer sanciones a los religiosos en todos los casos en que estén sujetos a su jurisdicción. 620. Un indulto legítimamente concedido por el ordinario local elimina la obligación del derecho común incluso para todos los religiosos que viven en la diócesis, teniendo en cuenta los votos y constituciones de cada instituto. 621. P1 Los mendigos habituales en sentido estricto pueden mendigar en la diócesis donde se encuentra su casa religiosa, tan pronto como cuenten con el permiso de sus superiores. P2 El ordinario del lugar, especialmente en las diócesis vecinas, rechazará esta autorización o la revocará solo por motivos graves y urgentes, si el convento no puede vivir únicamente de las limosnas recibidas en la diócesis donde está establecido. 622. P1 Todas las demás órdenes de derecho pontificio tienen prohibido mendigar si no tienen un privilegio especial de la Santa Sede, y quienes hayan obtenido este privilegio, si no se dice lo contrario, deberán obtener la autorización, dada por escrito, del ordinario local. P2 Los miembros de las congregaciones de derecho diocesano pueden mendigar sin el permiso escrito del ordinario del lugar donde se encuentra su convento y del ordinario del lugar donde deseen mendigar. P3 Los ordinarios locales no deben dar permiso para mendigar a los religiosos a los que se refiere el párrafo 1 a 2, especialmente cuando hay conventos de habituales que son realmente mendigos, y si no hay nada que pruebe que la casa o piadosa la institución padece una necesidad real que no puede remediarse de otra manera, y si pueden responder a la necesidad en la que se encuentran, mendigando en el lugar, distrito o diócesis donde viven estos religiosos, no se les debe dar una autorización.
más amplia. P4 La gente común latina no permitirá que ningún cristiano de rito oriental, sea cual sea su orden y su dignidad, mendigue en su territorio sin un rescripto auténtico y reciente de la Sagrada Congregación para la Iglesia Oriental. 623 Los superiores solo pueden encomendar la mendicidad a hombres profesos de edad y carácter maduros, especialmente si son mujeres, y nunca a religiosos que aún estén estudiando. 624. En cuanto a la manera de mendigar y la disciplina que deben observar los buscadores, los religiosos y las religiosas deben ceñirse a las instrucciones que al respecto de la sede apostólica. 625. Los abades regulares, gobernantes de su comunidad, legítimamente elegidos, deben, dentro de los 3 meses siguientes a su elección, recibir la bendición del obispo de la diócesis donde se encuentra su monasterio, tan pronto como hayan recibido esta bendición, además de la facultad de conferir órdenes según el can. 964 N1 disfrutan de los privilegios señalados por el can. 325 con la excepción del uso de la gorra violeta. Cap 3 Obligaciones y privilegios de un religioso ascendido a la dignidad eclesiástica o encargado de una parroquia, 626 a 631. 626. P1 Sin la autorización de la sede apostólica, un religioso no puede ser promovido a dignidades, cargos o beneficios incompatibles con el estado religioso. P2 Un religioso legítimamente elegido para un cargo no puede aceptar su elección sin el permiso de su superior. P3 Si el religioso está obligado por el voto a no aceptar las dignidades, es necesaria una dispensa especial del sumo pontífice. 627. P1 El religioso designado cardenal u obispo, residencial o simplemente titular, sigue siendo religioso y continúa participando de los privilegios de su instituto, está siempre obligado por los votos y demás obligaciones de su profesión, salvo en los puntos que juzgue prudentemente incompatible con su dignidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el can. 628. P2 está exento de sumisión a los superiores de su instituto y está obligado por su voto de obediencia únicamente al sumo pontífice. 628. El religioso ascendido a dignidad episcopal u otra fuera de su religión. N1. Si por profesión ha perdido el control de su propiedad, ahora tiene el uso, usufructo y administración de quienes le acudan. En cuanto a la propiedad, la adquiere la diócesis, vicariato o prefectura si se trata de un obispo residencial, vicario o prefecto apostólico, en otros casos, lo adquiere la orden o la Santa Sede, según la regla del can. 582, salvo lo establecido en el can. 239 P1 N19. N2, si por profesión no hubiera perdido el control de sus bienes, recupera el uso, usufructo y administración de los que tenía, y los que recibe de allí los adquiere íntegramente para sí mismo. N3, en ambos casos, los bienes que no recibiría por consideración de su persona, deberá disponer de ellos según la voluntad de los donantes. 629. P1 Si renuncia al episcopado o al cardenalato, o si ha cumplido la misión que la sede apostólica le había confiado fuera de su religión, el religioso debe volver a ella. P2 El cardenal o el obispo religioso puede elegir, para su residencia, la casa de su religión, pero no habrá voz activa ni pasiva. 630. P1 El religioso colocado al frente de una parroquia, ya sea con el título de párroco o con el título de vicario, queda obligado a observar sus votos y las constituciones en la medida en que sea compatible con los deberes de su cargo. P2 En consecuencia, en todo lo que toca a la disciplina religiosa, corresponde al superior a quien pertenece, excluido el ordinario, indagar sobre su comportamiento en todas las cosas y corregirlo si es necesario. P3 Los bienes que recibe de la parroquia a la cabeza de la cual está, los recibe por esta, a los demás los recibe como a los demás religiosos. P4 Al párroco se le permite mendigar, para sus feligreses, las escuelas y obras adscritas a su parroquia. A él le corresponde recoger las limosnas para este fin, administrarlas y utilizarlas con prudencia, respetando siempre la voluntad de los bienhechores y reconociendo siempre el derecho de vigilancia de su superior, si se trata de construir, mantener, restaurar, adornar, el iglesia parroquial, corresponde a los superiores recoger las limosnas y administrarlas cuando la iglesia está en la comunidad religiosa, de lo contrario, es asunto del ordinario local. 631. P1 Incluso si el párroco o vicario religioso ejerce su ministerio donde residen sus superiores mayores, está completamente sometido a la jurisdicción, visitación y corrección del ordinario del lugar, como los sacerdotes seglares, excepto en este aspecto que se refiere a la observancia regular. P2 Si el ordinario se entera de que el religioso ha incumplido su deber de párroco, puede tomar las medidas oportunas e infligirle las penas que sea merecido. El superior tiene un derecho acumulativo en este punto con el ordinario. Pero si el superior y el ordinario toman medidas diferentes, la decisión de este último debe prevalecer. P3 Si se trata de la destitución del párroco o vicario religioso de la parroquia,
lo previsto en el can. 454 p5 y en lo que concierne a los bienes temporales, nos ceñiremos al can. 533 p1n4, lata. 535 p3n2. Laci 626 a 631. Título 14, el pasaje a otra religión 632 a 636. 632. Un religioso no puede trasladarse sin autorización de la sede apostólica a otro instituto, más severo aún, ni de un monasterio autónomo a otro. 633. P1 en el nuevo instituto debe hacerse un nuevo noviciado. Durante este noviciado el religioso permanece obligado por sus votos. Se suspenden los derechos y deberes especiales que tenía en su primer instituto. Debe obedecer a los superiores del nuevo instituto y al maestro de novicios, incluso por su voto de obediencia. P2 si el religioso no hace profesión en el instituto al que ha pasado, deberá volver a su primer instituto, a menos que haya expirado el tiempo para sus votos. P3 quien vaya a otro monasterio de la misma orden no. 634. Quien ha acudido a otro instituto después de su profesión perpetua, simple o solemne, no repite la profesión temporal prescrita en el can. 574 pero una vez terminado su nuevo noviciado, es admitido a una nueva profesión perpetua, simple o solemne, o debe regresar a su primer instituto. Los superiores pueden, sin embargo, prorrogar su probación, pero no más de un año después del final de su segundo noviciado. 635. Los que pasen de un monasterio a otro de la misma religión, y los que pasen a otra religión, una vez que hayan hecho profesión en él. N1, pierden todos los derechos y quedan libres de todas las obligaciones que tenían en la religión o monasterio anterior, adquieren los derechos y obligaciones de la nueva religión o del nuevo monasterio. N2, la religión o monasterio de donde proceden guarda los bienes que para este religioso habían adquirido, en cuanto a la dote, sus frutos y demás bienes personales, nos ceñiremos a las prescripciones del can. 551 p2, finalmente, la nueva religión tiene derecho a una justa retribución por el tiempo del noviciado, si éste se cumple con las normas del can. 570 p1. 636. La solemnidad de los votos para quien legítimamente, según los cánones anteriores, hace votos simples en una congregación religiosa, se extingue por el hecho mismo de la nueva profesión, siempre que en el indulto apostólico no se determine expresamente lo contrario. Laci 632 a 636. Título 15, salida del estado religioso, 637 a 645. 637. En cualquier momento del día en que expiren sus votos temporales, el religioso tiene derecho a ir. Por razones razonables, el instituto puede negarse a admitir a un religioso para renovar sus votos temporales o hacer su profesión perpetua. Sin embargo, esta medida no es admisible a causa de una enfermedad, a menos que se pueda probar con certeza que esta enfermedad fue engañosamente ignorada o encubierta ante la profesión. 638. El indulto de vivir fuera del claustro, si es temporal es el indulto de exclaustración, si es perpetuo, es el indulto de secularización que solo la sede apostólica puede conceder en las religiones de derecho pontificio, en el de derecho diocesano puede ser concedido por el ordinario del lugar. 639. Quien haya obtenido el indulto de exclaustración de la sede apostólica queda obligado por sus votos y las demás obligaciones de su profesión en la medida en que sean compatibles con su estado, pero debe cambiar la forma de su hábito religioso, y durante el tiempo del indulto no tiene voz activa ni pasiva, disfruta de los privilegios puramente espirituales de su religión y está sujeto, en virtud de su voto de obediencia, al ordinario del lugar donde reside, en lugar de a los superiores de su propia religión. 640. P1 quien, habiendo obtenido un indulto de secularización, abandone la religión. N1, permanezca separado de su religión, deberá abandonar la forma exterior del hábito de su religión, y en la misa, en horario canónico, en el uso y N2, permanecer libre de sus votos, continuando en virtud del oficio de las órdenes mayores, si los ha recibido, pero no está obligado a rezar las horas canónicas en virtud de la profesión, ni a la observancia de otras reglas y constituciones. P2 si por indulto apostólico es readmitido en la religión, deberá rehacer el noviciado y la profesión, y ocupará entre los profesos el rango que corresponda a la nueva profesión. 641. P1 el religioso de las órdenes mayores que no ha perdido su propia diócesis, según el can. 585 si no renueva sus votos o si obtiene un indulto de secularización, debe regresar a su diócesis y ser admitido por el ordinario correspondiente, pero si lo ha perdido, no puede ejercer el orden sagrado fuera de la religión hasta que encuentre un obispo que esté dispuesto a recibirlo, o la sede apostólica lo disponga de otra manera. P2 el obispo puede recibir a los religiosos, pura y simplemente,
o por experiencia durante 3 años, en el primer caso, por el mismo hecho de tal acogida, el religioso queda incardinado en la diócesis, en el segundo caso, el obispo puede extender el tiempo de prueba, pero ir más allá de 3 años más, este tiempo dedicado al religioso queda incardinado en la diócesis, a menos que. 642. P1 Quien secularice, incluso cuando pueda ejercer el orden sagrado según el can. 641 Está prohibido, salvo indulto especial y nuevo de la Santa Sede, recibir. N1. Cualquier beneficio en basílicas y catedrales mayores y menores. N2. Cualquier cargo de profesor u oficio en seminarios grandes y pequeños o en colegios donde se eduquen clérigos, o en universidades e institutos que tengan el privilegio apostólico de conferir grados académicos. N3. Cualquier cargo u oficio en curis episcopales o casas religiosas de hombres y mujeres, incluso de derecho diocesano. P2 Estas disposiciones también se aplican a aquellos que han hecho votos temporales o un juramento de perseverancia o promesas especiales de acuerdo con sus constituciones, y han estado exentos de ellos, si han estado vinculados por estos compromisos durante 6 años completos. 643. P1 Quienes abandonaron la religión al finalizar sus votos temporales, o después de haber obtenido un indulto de secularización, o después de una destitución, no pueden reclamar nada por los servicios prestados a su instituto. P2 Si una monja ha sido recibida sin dote y se encuentra sin recursos, su instituto debe, por caridad, proporcionarle los medios para regresar a casa correctamente y vivir honestamente durante un tiempo determinado. Estos alivios se determinarán equitativamente de mutuo acuerdo o, en caso de desacuerdo, por la opinión del obispo. 644. P1 Llamamos apóstata del estado religioso al profeso de votos perpetuos, solemne o simple, que abandona ilegítimamente la casa religiosa con la intención de no volver nunca o que, aunque legítimamente abandonado, no vuelve, con la intención de evadir. Obediencia religiosa. P2 La intención perversa mencionada en el par. 1 Se presume de derecho, si el religioso deja pasar un mes sin regresar y sin indicar al superior la intención de regresar. P3 Un prófugo es un religioso de votos perpetuos que, sin permiso de sus superiores, abandona la casa religiosa pero con la intención de regresar. 645. P1 El apóstata permanece obligado por sus votos y por todas las obligaciones de su gobierno. Debe volver a la religión sin demora. P2 Los superiores deben buscarlos, apóstatas y prófugos, con solicitud y acogerlos si regresan con sincero arrepentimiento. Depende del ordinario local vigilar con prudencia el regreso de una monja apóstata o fugitiva, si su monasterio está exento. Laci 637 a 645. Título 16. Despido de religiosos, 646 a 672. 646. P1 Los siguientes religiosos deben ser considerados de derecho como legítimamente destituidos. N1. Los que han apostatado públicamente de la fe católica. N2. Los religiosos que huyeron con una mujer o los religiosos que huyeron con un hombre. N3. Quienes hayan intentado contraer matrimonio o contraído matrimonio o simplemente lo que se denomina matrimonio civil. P2 En estos casos, es suficiente que el superior mayor, con su capítulo o su consejo, de acuerdo con las constituciones, declare el hecho, debe asegurarse de que las pruebas se mantengan en los registros de la casa. Laci 646. Cap1 La destitución de los religiosos durante sus votos temporales, 647 a 648. 647. P1 Los profesos de votos temporales, tanto en las órdenes como en las congregaciones de derecho pontificio, pueden ser destituidos por el superior mayor de la religión o el abad de un monasterio autónomo, cada uno con el consentimiento de su concilio manifestado. O en el caso de las monjas, el ordinario local, y si el monasterio está sujeto a regulares, la superiora regular después de que la superiora del monasterio con su consejo haya notificado, por escrito, la causa, pero en las congregaciones de derecho diocesano el ordinario del lugar donde se ubica la casa religiosa puede decretar la destitución, sin embargo no puede ejercer este derecho sin el consentimiento de los superiores o si precisamente ellos se oponen a él. P2 Todas estas personas, cuya conciencia está gravemente cargada, no pueden despedir al religioso si no se cumple lo siguiente. N1. Las razones del despido deben ser graves. N2. Pueden provenir de religión o de religión. La falta de espíritu religioso que ha causado escándalo a otros es motivo suficiente para una expulsión, si las repetidas amonestaciones, unidas a las sanas penitencias, no han surtido efecto. La mala salud no es motivo de despido, a menos que exista cierta evidencia de que se ocultó de manera fraudulenta antes de la profesión. N3. Si el superior que decreta la expulsión debe tener cierto conocimiento de las causas, no es necesario, sin embargo, que las confirme mediante prueba mediante un proceso judicial según las formas.
Pero debemos mostrárselos al religioso en cualquier caso, dándole todas las posibilidades de responder, y sus respuestas deben ser fielmente sometidas a la consideración del superior responsable de decretar la expulsión. N4. Los religiosos pueden apelar a la sede apostólica contra el decreto de expulsión, y mientras la apelación permanezca pendiente, la expulsión no tendrá efecto legal. N5. En el caso de las mujeres, can. 643 p2. 648. Los religiosos despedidos según el can. 647 queda así libre de todos los votos religiosos, salvo los oficios anexos a las órdenes mayores, si los ha recibido, y continuando en virtud de lo establecido en el can. 641 p1, lata. 642, pero el clérigo, reducido por el hecho de la expulsión, queda reducido al estado laico. Laci 647 a 648. Cap 2. La destitución de los religiosos que han hecho voto perpetuo en una religión clerical no exenta o en una religión secular. 649 a 653. 649. En las religiones clericales no exentas y en los laicos de los hombres, para que una persona que profesa los votos perpetuos sea destituida, debe haber cometido 3 delitos, que se le han dado 2 municiones y que él no se enmendó a sí mismo, según el can. 656 a 658. 650. P1. Si así se establece, el superior general de la religión con su consejo, habiendo examinado todas las circunstancias del caso, decidirá si procede con la destitución. P2. Si la mayoría de votos es favorable a la expulsión. N1. En las religiones de derecho diocesano, el sujeto debe ser llevado ante el ordinario del lugar donde se ubica la casa religiosa del profeso, a él le corresponde decretar la expulsión, en su prudente juicio, de acuerdo con la lata. 647. N2. En las religiones de derecho pontificio, el propio superior general de la religión decretará la destitución, pero para que tal decreto surta efecto debe ser confirmado por la sede apostólica. P3. El religioso tiene derecho a exponer libremente sus razones y sus respuestas deben quedar fielmente registradas en los actos. 651. P1. Para despedir a las monjas después de sus votos perpetuos, ya sean solemnes o simples, deben existir causas externas graves unidas a la incorregibilidad, si la experiencia ha demostrado, a juicio del superior, que toda esperanza de enmienda ha desaparecido. P2. Del mismo modo, en la destitución de religiosas, las prescripciones del can. 650 p. 3. 652. P1. Si son religiosos de derecho diocesano, corresponde al ordinario del lugar donde se ubica la casa de los religiosos profesos examinar los motivos de la destitución y decretarla. P2. En el caso de las monjas, el ordinario local enviará a la Sagrada Congregación todas las actas y documentos adjuntos a su informe y al del superior regular, si el monasterio está sujeto a los regulares. P3. En el caso de otros religiosos de derecho pontificio, el superior general de la religión debe transmitir todo el asunto a la Sagrada Congregación con todas las actas y documentos, pero la Sagrada Congregación decidirá lo que estime más oportuno, manteniéndose firme en lo establecido por el can. 643 página 2. 653. En el caso de un escándalo externo muy grave y un agravio muy grave que sea inminente para la comunidad, el religioso puede ser enviado inmediatamente al mundo, después de haber dejado el hábito religioso, por el superior mayor con el consentimiento de su consejo. Si no hay tiempo para dirigirse al superior mayor por la urgencia del caso, el superior local dará este paso con el consentimiento de su consejo y del ordinario local. La Santa Sede será informada sin demora de este hecho por el ordinario local o por el superior mayor si está presente. Laci 649 a 653. Cap 3 del proceso judicial para la destitución de los religiosos que hayan hecho votos perpetuos, solemnes o simples, en religión clerical exenta. 654 a 668. 654. El profeso de votos perpetuos solemnes o simples, en un instituto clerical exento, no puede ser destituido hasta después de un juicio, salvo en los casos previstos en el can. 646, lata. 668. Se revocan todos los privilegios opuestos antes del Código. 655. P1. El superior general, o el abad colocado a la cabeza de una congregación monástica, con su consejo o su capítulo, que debe estar compuesto por al menos 4 religiosos, es competente para ejecutar la sentencia de destitución. Si no se alcanza este número, el presidente designa a algunos religiosos para que lo alcancen, con el consentimiento de los miembros del tribunal colegiado presentes. P2. Con el consentimiento de sus colegas, el presidente nombrará un promotor de justicia de acuerdo con el lata. 1589 P2. 656. Solo se tiene derecho a ser juzgado si previamente
N1. Infracciones externas graves, contra el common law o contra el derecho especial de los religiosos. N2. Moniciones. N3. Falta de modificación. 657. Debe haber al menos 3 delitos de la misma naturaleza, o si son de diferente naturaleza, deben ser tales que, en conjunto, manifiesten una voluntad perversa y obstinada en el mal, o una sola ofensa permanente que, por repetidas moniciones, es prácticamente equivalente a 3. 658. P1. Para realizar las moniciones es necesario, bien que el delito sea notorio, bien que sea cierto por una confesión extrajudicial del imputado, o por otras pruebas suficientes aportadas por la averiguación previa. P2. Al llevar a cabo la investigación, debemos respetar, en todas las proporciones, las prescripciones del CAN. 1939 y SQ. 659. Es el superior mayor inmediato u otro religioso a quien él hubiera encomendado para este propósito quien hace las moniciones. Pero solo puede dar este mandato después de haber adquirido la certeza del delito por uno de los medios mencionados en el CAN. 658 p1. El mandato otorgado para la primera declaración es válido para la segunda. 660. Se necesitan 2 moniciones, una después de la primera infracción y la otra después de la segunda infracción. En infracciones permanentes debe haber un intervalo de al menos 3 días completos entre la primera y la segunda amonestación. 661. P1. A las advertencias el superior añadirá oportunas exhortaciones y correcciones, penitencias y remedios penales que parezcan idóneos para la enmienda del culpable y la reparación del escándalo. P2. También debe descartar las ocasiones de recaída del infractor, incluso trasladándolo, si es necesario, a otra casa donde la vigilancia sea más fácil y la oportunidad de pecar más alejada. P3. A cada amonestación debe agregarse la amenaza de despido. 662. Se considera que el religioso no sea enmendado si, después de la segunda instrucción, ha cometido una tercera infracción o ha persistido en su infracción permanente. Después de la última monitorización es necesario esperar al menos 6 días antes de tomar otras medidas. 663. El superior mayor inmediato, después de que las moniciones y exhortaciones no hayan surtido efecto, recogerá cuidadosamente todas las actas y documentos y los enviará al superior general, este último debe transmitirlos al promotor de justicia, para que los examine y proponga sus conclusiones. 664. P1. Si el promotor de justicia, a quien se le permite hacer nuevas investigaciones cuando lo estime oportuno, propone la acusación, se investigará el juicio observando lo dispuesto en los cánones contenidos en la primera parte del libro 4 con las oportunas adaptaciones. P2. Mediante el juicio hay que aclarar si se cometieron los delitos, si se hicieron las declaraciones y si no hubo enmienda. 665. Si, después de haber sopesado cuidadosamente las alegaciones del promotor de justicia y las respuestas de los imputados, el tribunal juzga que los puntos mencionados en el CAN. 664 P2 estén suficientemente probados, se llevará la pena de sobreseimiento. 666. La sentencia solo puede ejecutarse después de haber sido confirmada por la Sagrada Congregación. Por lo tanto, el presidente del tribunal debe enviarle la sentencia y todos los documentos del juicio lo antes posible. 667. Para las regiones remotas, el superior general, con el consentimiento de su consejo o de su capítulo, puede delegar la facultad de referirse a unos pocos religiosos buenos y prudentes. Deben ser al menos 3 y observar CAN. 663 a 666. 668. En el caso de que trata el CAN. 653, el superior mayor, o si hay peligro de demora y no hay tiempo suficiente para llegar a él, el superior local, con el consentimiento de su consejo, puede enviar inmediatamente al religioso al siglo, despojado de su hábito religioso, pero en tal despido, si aún no hubiéramos comenzado a instruir el juicio, habría que instruirlo rápidamente, de acuerdo con las normas de los cánones precedentes. Laci 654 a 668. Cap 4 religiosos despedidos que habían hecho votos perpetuos. 669 a 672. 669. P1 El profeso despedido después de sus votos perpetuos permanece obligado por sus votos religiosos, a menos que sus constituciones o indultos de la Santa Sede incluyan otras disposiciones. P2 Con su destitución, el clérigo de las órdenes menores queda reducido al estado laico. 670. El clérigo de las órdenes mayores que haya cometido uno de los delitos mencionados en el CAN. 646 o ha sido destituido por un delito que el common law sanciona por infamia, deposición o degradación, queda privado a perpetuidad del derecho a vestir el hábito eclesiástico. 671. Si el clérigo ha sido destituido por delitos menores que los mencionados en el CAN. 670.
N1, se suspende automáticamente hasta obtener la absolución de la Santa Sede. N2, si lo considera oportuno, la Sagrada Congregación de Religiosos puede ordenar a los religiosos despedidos que se vistan con el hábito del clero seglar y permanezcan en una diócesis determinada, informando al obispo de los motivos de la destitución. N3, si el despedido no obedece, su instituto no está obligado por nada hacia él y por el hecho de que se le priva del derecho a llevar el hábito eclesiástico. N4, si el despedido fue a la diócesis que le fue asignada para la estancia, el obispo lo enviará a una casa de penitencia o lo encomendará a la vigilancia de un sacerdote piadoso y prudente. La negativa a obedecer sería castigada como se indicó anteriormente. N5, a través del obispo, el instituto proporcionará caritativamente al súbdito que regresa la ayuda necesaria para su mantenimiento, a menos que tenga lo suficiente para vivir. N6, si su vida no es digna de un clérigo, al cabo de un año o incluso antes, el obispo lo echará de la casa de penitencia, lo privará de la ayuda que estaba recibiendo y del hábito eclesiástico, enviará inmediatamente un informe a la sede apostólica y al instituto. N7, si durante un año o menos, el despedido se comporta tan bien que con razón podemos juzgarlo realmente enmendado, el obispo apoyará su petición a la Santa Sede de la absolución de su suspensión. Una vez obtenida esta absolución podrá, con las oportunas precauciones y limitaciones, autorizarle a celebrar la misa en su diócesis e incluso, si lo juzga prudente, encomendarle otro ministerio que le haga vivir honestamente. En este último caso, el instituto ya no tendría que prestarle ayuda. Si es diácono o subdiácono, el asunto se remitirá a la Santa Sede. 672. P1. La persona despedida que no sea liberada de sus votos religiosos debe regresar al convento. Después de 3 años, si da prueba de la enmienda completa, su instituto está obligado a recibirla. Si razones graves se oponen a él, ya sea por parte del instituto o por parte de los religiosos, el caso debe someterse al juicio de la sede apostólica. P2. En el caso de aquellos cuyos votos religiosos hayan cesado, si el despedido se encuentra con un obispo que esté dispuesto a recibirlo, permanecerá bajo su jurisdicción y bajo su especial vigilancia, según las prescripciones del can. 642, de lo contrario, su caso será presentado a la Santa Sede. Laci 669 a 672. Título 17, Empresas de hombres o mujeres, viviendo en común sin deseos, 673 a 681. 673. P1. La sociedad, ya sea masculina o femenina, en la que los miembros imitan el modo de vida de los religiosos, practicando la vida en común bajo la dirección de superiores según constituciones aprobadas, pero sin estar obligado por los 3 votos públicos habituales, no es la religión propiamente dicha y sus miembros no pueden ser considerados religiosos en el sentido propio. P2. Esta sociedad es clerical o laica, de derecho pontificio o diocesano, según el can. 488 N3-4. 674. Para la erección o la supresión de una de estas sociedades, de sus provincias o de sus casas, es necesario observar las leyes dictadas para las congregaciones religiosas. 675. El gobierno se determina en las constituciones de cada sociedad, pero en todas ellas el can. 492 a 498. 676. P1. Cada sociedad y también sus provincias y casas tienen la capacidad de adquirir y poseer bienes temporales. P2. La administración de estos bienes se rige por el can. 532 a 537. P3. Cuando los miembros reciben algo en vista de la sociedad, es adquirido por la sociedad, pero los súbditos conservan sus demás bienes, los adquieren, los administran según las constituciones. 677. Al admitir candidatos, uno se apegará a las constituciones, pero siempre se debe observar el can. 542. 678. Con respecto a los estudios y la recepción de órdenes, los miembros de las sociedades clericales están sujetos a las mismas leyes que los clérigos seculares, a menos que existan prescripciones especiales de la Santa Sede. 679. P1. Los miembros de estas sociedades están vinculados, por las obligaciones derivadas de sus constituciones, por las obligaciones generales de los clérigos, a menos que el contexto de la ley o la naturaleza de las cosas manifieste lo contrario, por el can. 595-612, excepto por diferentes disposiciones de sus constituciones. P2. Deben observar el cierre según sus constituciones bajo la vigilancia del ordinario local. 680. Los miembros, incluso los laicos, de estas sociedades disfrutan de los privilegios generales de los clérigos, mencionados en Lata. 119 a 123. Disfrutan de los privilegios otorgados directamente a su empresa. No disfrutan de los privilegios de los religiosos a menos que sean indultos especiales. 681.
además de las constituciones propias de cada sociedad, en lo que respecta al paso a otra sociedad o un instituto religioso o al abandono de una sociedad, incluso de derecho pontificio, debemos observar, con las adaptaciones necesarias, el can. 632 a 635, Lata. 645, en lo que respecta a su despido, el can. 646 a 672.